Hola, ¿qué tranza? ¿Cómo están? Espero que estén muy chido. En, en este video vamos a repasar algunos aspectos del ciclo celular, específicamente cuáles son sus etapas, cuáles son los eventos que ocurren en cada una de estas etapas, y además vamos a repasar las fases de la mitosis y cuáles son los eventos que ocurren en cada una de estas fases y cómo es que el material genético se va separando, ¿no? Lo primero que vamos a revisar es el ciclo celular. El ciclo celular se podría definir como la historia de vida de la célula. Es como las etapas por las cuales pasa la célula y esas etapas están definidas por la división celular. Por lo tanto, una manera científica de definirlo sería que son los acontecimientos ordenados que suceden entre una división y la siguiente. Normalmente hay 4 etapas en el ciclo celular. La primera etapa ocurre justo después de la división celular. Aquí podemos ver cómo es que la célula se divide. Cada una de estas células va a entrar a la siguiente etapa, que es una etapa en la que la célula crece, aumenta de tamaño, ¿no? Es muy parecido a la infancia. Aquí se duplica el tamaño, se genera un mayor número de organelos, se generan proteínas, y es la etapa en la que la célula realiza la actividad para la que fue diseñada. Si es una célula de la piel, pues realiza las actividades que debe realizar una célula de la piel, o si es una célula del hígado, realiza las actividades que realiza un hepatocito, o si es un glóbulo rojo, o si es un glóbulo blanco, pues realiza las actividades que esas células deben de realizar. Después, cuando la célula crece, llega a un punto en el que se manda una señal y pasa a la siguiente etapa, que es la duplicación del material genético. Si esa célula se va a dividir, pasa necesariamente esta segunda fase, a esta fase de la síntesis de material genético. No todas las células entran a esta fase. Por ejemplo, las neuronas nunca vuelven a dividirse. Una vez que se forman en el desarrollo embrionario, nunca más van a volver a dividirse. Ellas están en una etapa de reposo a la cual le llamamos G0. También las células del corazón, esas nunca más vuelven a dividirse. En cambio, hay otras células que se dividen de manera más constante, como las células de la piel o las células de los intestinos, ¿no? Esas sí necesitan dividirse de manera más constante. Esas sí pasan a la siguiente fase, que es la fase de síntesis, que es la fase en la que las moléculas, todas las moléculas de DNA se duplican. Se generan duplicados de esas moléculas de DNA. Por eso se llama fase de síntesis. Esta es una de las principales fases, si es que hay fases principales, ¿no? Después de que el DNA se duplica, la célula pasa a la tercera etapa. La tercera etapa es una etapa en la que la célula se prepara para su división. Eh, para prepararse necesita producir más membrana celular, produce más enzimas, produce más proteínas, produce una mayor cantidad de citoplasma, puede duplicar el número de organelos, de algunos en específico, mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, y una vez que ya está lista para dividirse, hay una señal que le permite pasar a la siguiente etapa, que como tal es la señal de división celular. En esta etapa, cuando la célula se divide, lo principal, a lo que se le presta demasiada atención, es a la distribución correcta del material genético. Este material genético que se duplicó aquí debe ser repartido con exactitud. Y ese es un gran reto para la célula, repartir con una gran precisión ese material genético, porque cada una de las células hijas debe de recibir un juego completo de cromosomas. Si no lo recibe, lo más probable es que no subsista, que se muera, que no pase a la siguiente etapa y que se mande a muerte celular programada, porque pone en peligro al resto de células de un organismo multicelular, ¿no? Una vez que se divide, vuelve a repetir la etapa número 1, después otra vez la etapa de duplicación, después la etapa de preparación y otra vez se divide y siempre está en este ciclo de divisiones y duplicaciones de DNA, ¿no? Una manera científica de definir al ciclo celular es decir que es una serie de acontecimientos ordenados entre una división y la siguiente. El resultado del ciclo celular es la proliferación celular. Como
El ciclo celular implica múltiples divisiones, una tras otra, tras otra, tras otra. Lo que sucede es que el número de células aumenta. A partir de una célula se pueden producir un montón de células, ¿no? Y eso se llama proliferación celular. Ahora, de manera más precisa, las etapas del ciclo celular se pueden dividir en dos. Una etapa es la etapa cuando la célula se divide, ¿no? A esa etapa la conocemos como fase M, que a su vez incluye a otras fases. Y la otra etapa es cuando la célula no se está dividiendo, cuando la célula está realizando el trabajo para el cual fue diseñada. Por ejemplo, cuando las células de la piel están haciendo su trabajo de piel, o cuando las células del hígado están haciendo su trabajo de hígado. Esa etapa se llama interfase e incluye a su vez tres etapas distintas. La primera etapa se llama G1 o GAP1. GAP significa hueco, ¿no? Sería como el hueco 1 y es el momento en el que la célula crece y duplica su tamaño. Durante el GAP1 la célula crece y duplica su tamaño. Cuando alcanza cierto tamaño, hay unas proteínas o enzimas que mandan una señal para que la célula pase a la siguiente etapa, que le llamamos fase S. Esa fase S es la fase de síntesis. La S proviene de síntesis. Y la palabra síntesis en este caso significa producir. ¿Y qué es lo que se produce? Se produce una copia de ADN, ¿no? Durante esta etapa se producen copias de ADN. La siguiente etapa, como ya veíamos hace un momento, se llama G2 o GAP2 o hueco 2. Durante esta etapa la célula se prepara para la división celular, como habíamos dicho antes. Estas tres etapas forman a la interfase, que es la etapa más larga en el ciclo celular. Dura mucho más tiempo que la mitosis. La fase G1 puede durar unos días, ¿no? Puede durar unas horas o puede durar semanas o años, ¿no? La fase S en humanos dura alrededor de 8 horas y la siguiente etapa también dura unas cuantas horas. Y la fase M depende del tipo celular, pero si es mitosis, a veces dura 2 horas, a lo mucho, ¿no? 2 horas, entre 1 o 2 horas. Entonces, la etapa más larga es la interfase y está compuesta por G1, por fase S y por fase G2. Después pasamos a la fase M, que es cuando la célula se divide. Esta fase de manera clásica incluye cuatro fases, ¿no? O esta etapa incluye cuatro fases, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En este esquema hay prometafase. Esta imagen la tomé de un libro que se llama Campbell. Aquí incluyen a la prometafase, pero no está incluida en toda la literatura. Prefiero que nos quedemos con los pasos clásicos, ¿no? La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Después de la telofase viene una siguiente fase que se llama citocinesis, ¿no? Pero primero, durante la fase M, la célula se divide y debe repartir con exactitud el material genético antes duplicado. Después, durante la citocinesis, la célula se divide en dos. Y después pasa nuevamente a fase G1, luego a fase S y luego a fase G2 y el ciclo se repite incesantemente. La interfase, como les decía, incluye G1, fase S y fase G2. La fase M consta de profase, metafase, anafase y telofase. Una manera fácil de recordarlo es utilizando la mnemotecnia de prometo, Anita, telefonearte, ¿no? Pro de profase, meto de metafase, Anita de anafase y telefonearte de telofase. De esa manera podemos recordar fácilmente la secuencia de eventos en la fase M. Y ya, yo creo que no hay más que ahondar en esto. Ahora tenemos que pasar a la mitosis, que es la fase M, ¿no? Que corresponde a la fase M. La mitosis no es el único tipo de división celular que existe en las células eucariotas o en los organismos eucariotas.
hay otro tipo de división que se llama meiosis. Entonces, es necesario conocer cuáles son las características de la mitosis para poderlo distinguir de la meiosis. Las principales características distintivas de la mitosis son las siguientes. La primera es que la mitosis es el tipo de división celular que da origen a las células somáticas. Aquí, para poder entender esto, es necesario entender que en los organismos multicelulares, en los que nos reproducimos de manera sexual, hay dos tipos de células. Las células somáticas, soma significa cuerpo, y las células sexuales, que son los gametos. La mitosis produce únicamente células somáticas, es decir, células de la piel, células de los pulmones, células del sistema nervioso, células musculares, células de la sangre, células de los huesos. Todas las células del cuerpo son células somáticas y estas se producen a partir de mitosis. En cambio, las células sexuales se producen a partir de meiosis. Las células sexuales no se originan a partir de mitosis, sino a partir de meiosis. Ahora, en la mitosis, otra característica importante es que las células hijas son idénticas a la célula progenitora. Aquí lo podemos ver con la imagen. La célula progenitora tiene más o menos este tamaño y además en su núcleo, al parecer, tiene 4 cromosomas. 1, 2, 3 y 4. Cuando se producen sus dos células hijas, cada una de las células hijas tiene el mismo número de cromosomas. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y aproximadamente el mismo tamaño. Es decir, son idénticas a la célula progenitora y son idénticas entre ellas. Esto es súper importante porque si la mitosis es la forma en la que se reproducen las células del cuerpo, pues cuando necesitemos regenerar la piel, la mitosis produce células de la piel, ¿no? A partir de una célula de la piel se producen células de la piel. A partir de una célula del hígado se produce otra célula del hígado. A partir de una célula sanguínea se produce otra célula sanguínea. Es así como se producen las células, ¿no? Es así como nosotros podemos regenerar nuestros tejidos, o es así como nosotros crecemos durante la infancia o durante la adolescencia. Para producir más células musculares, pues tienen que pasar por mitosis, para producir un mayor número de células, pero que cumplen exactamente la misma función y que tienen exactamente las mismas características genéticas y en cuanto a forma, tamaño y rasgos así, ¿no? Ahora, las células reciben el mismo número de cromosomas. Esto es un rasgo distintivo con la meiosis. En la meiosis, como veremos después, ahí el número de cromosomas reduce. Aquí no. Aquí el número de cromosomas se mantiene constante. Este tipo de división, como se los estaba diciendo hace un momento, es importante para el crecimiento de los organismos, porque el crecimiento no depende de que las células crezcan, sino depende de que el número de células aumente. Es importante para el desarrollo, es importante para la regeneración de los tejidos y es importante en la reproducción de los organismos unicelulares. Los organismos unicelulares eucariotas, como las levaduras o como algunos protozoos, su sistema de reproducción pues se basa básicamente en la mitosis. La mitosis consta de 4 etapas principales, ¿no? La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Estas etapas básicamente describen el movimiento de los cromosomas y la repartición de los cromosomas, aunque hay otros eventos que son importantes. Hay 3 eventos importantes durante la mitosis. El primer evento es la división de un núcleo. Como podemos ver en esta imagen, aquí está una célula en interfase, solo tiene un núcleo. Cuando esta célula pasa por mitosis, al final termina produciendo 2 núcleos. A este proceso de producción de 2 núcleos o de que este núcleo se divide para formar 2, le llamamos cariocinesis. Cario de carionte, núcleo, y cinesis de división.
Después está la segregación, o antes de que se formen los dos núcleos, los cromosomas deben de repartirse de manera equitativa. Cuando los cromosomas se duplican durante la interfase, estos cromosomas se tienen que repartir de manera equitativa y cada célula hija debe de recibir exactamente un juego completo de cromosomas. Y eso representa un reto para todas las células. Hay que recordar que las células no tienen conciencia, que no pueden elegir, que son sistemas físico-químicos y que realizan esto únicamente determinado por el funcionamiento de las proteínas, por sus movimientos citoplasmáticos. Entonces, es verdaderamente un reto para la célula repartir de manera adecuada los cromosomas. Ya por último, durante la mitosis sucede la citocinesis, que es la división de la célula en dos, o la división del citoplasma. Cito proviene de célula o de citoplasma y cinesis de división. A continuación vamos a ver qué ocurre en cada una de estas fases, cuáles son los eventos distintivos de la profase, cuáles son los eventos distintivos de la metafase, de la anafase y de la telofase. La primera etapa es la profase. El primer evento de la profase es la condensación de la cromatina. ¿Qué es la condensación de la cromatina? Pues es lo que se describe en esta imagen. Ustedes en esta imagen pueden ver los distintos grados de condensación del material genético. En la parte superior está el DNA desnudo. El DNA de un ser humano, si es que lo pudiéramos extender, mide aproximadamente 2 metros de longitud y está en un núcleo que mide 10 micrómetros de diámetro, lo cual quiere decir que la longitud del DNA es muchísimo más grande que el diámetro de ese núcleo. Sin embargo, ese DNA tiene que estar dentro de ese núcleo, pero para poder entrar en ese núcleo necesita compactarse. Lo primero que hace es enrollarse en unas proteínas que se llaman histonas y forma esto que le llamamos cuentas de collar. La asociación del DNA con las histonas recibe el nombre de cromatina. Esta cromatina se puede condensar aún más. Las histonas se pueden asociar de esta manera y forma una fibra de cromatina mucho más gruesa. Esta fibra de cromatina mucho más gruesa puede formar bucles y estos bucles se pueden organizar de esta manera. Y esta organización da como origen a algo que conocemos como cromosoma mitótico, que tiene esta forma de tachecito, que es la forma representativa de los cromosomas. Entonces, la condensación del DNA de ser una doble hélice hasta formar esta estructura extremadamente compacta sucede durante la profase. Y esa es una fase, ese es uno de los eventos distintivos de la profase. El cromosoma mitótico que se forma tiene la siguiente anatomía. Cada cromosoma mitótico se observa así al microscopio. Es así como se observa al microscopio electrónico. Este cromosoma está formado por dos cromosomas independientes, pero idénticos, que se llaman cromátidas hermanas. Esta que estoy señalando aquí es una cromátida hermana y esta que estoy señalando aquí es otra cromátida hermana. Estas cromátidas hermanas se mantienen unidas por una región que se llama centrómero. El centrómero las mantiene unidas a las cromátidas hermanas. A los lados de las cromátidas hermanas, de cada una de las cromátidas hermanas, está una estructura formada por proteína, son discos de proteína que se llaman cinetocoros. Estos cinetocoros, o también les podemos llamar kinetocoros, tienen una función importante en la separación de las cromátidas hermanas. Estas cromátidas hermanas se van a tener que dividir y para poderse dividir participa el cinetocoro. El siguiente evento importante en la profase es la migración de los centrosomas. Estas estructuras que ustedes pueden ver aquí reciben el nombre de centrosoma. Centrosoma significa cuerpo central. Estos centrosomas son importantes para la separación de las cromátidas hermanas.
pero para poder hacer su trabajo de manera adecuada, se tienen que separar y tienen que migrar hacia los polos. Antes de la profase, los centrosomas se encuentran unidos cerca del núcleo, como ustedes pueden ver en esta imagen, que es una microscopía electrónica. Cuando la profase comienza, los centrosomas comienzan a migrar hacia polos opuestos, como ustedes pueden ver en esta micrografía electrónica, o como pueden ver en esta ilustración. Los centrosomas comienzan a desplazarse hacia polos opuestos. El siguiente evento importante, después de la migración de los centrosomas, es que a partir de los centrosomas se comienza a formar una estructura que recibe el nombre de uso mitótico. El uso mitótico tiene distintos componentes, que son tres. El centrosoma. Centrosoma, les repito, significa cuerpo central. Soma es cuerpo, centro, pues centro, ¿no? Cuerpo central. Cada uso mitótico tiene un centrosoma. Además tiene proteínas microtúbulos, que son estas que están aquí. Estos microtúbulos forman largas asas. Los microtúbulos, ustedes recordarán, son componentes del citoesqueleto. Le dan forma a la célula y participa en algunos otros procesos. Cuando la célula se está dividiendo, el citoesqueleto se desensambla y los microtúbulos que forman parte del citoesqueleto ahora van a formar parte del uso mitótico. Estos microtúbulos van a ser importantes en la separación de las cromátidas hermanas. Algunos microtúbulos hacen contacto con el cinetocoro en cada una de las cromátidas hermanas y otros microtúbulos hacen contacto con los otros microtúbulos que provienen del cromosoma que se encuentra en el polo opuesto. Estos microtúbulos que hacen contacto entre sí, como los que estoy señalando ahora mismo, ¿no? Estos que están aquí, que son de color como café, como naranja, son los que provocan que la célula se alargue. Los microtúbulos son proteínas que tienen la capacidad de alargarse o de acortarse. Esa capacidad de alargarse o de acortarse es utilizada durante la mitosis. Cuando se quieren acercar a las cromátidas hermanas, los microtúbulos se acortan. Cuando se quieren alargar a la célula, los microtúbulos se alargan. Esa capacidad es utilizada. El otro componente del uso mitótico se llama áster, que son unos microtúbulos cortos, que ustedes pueden ver aquí, que parece como un penacho, ¿no? Estos microtúbulos cortos se unen a las membranas celulares y le van a dar estabilidad al centrosoma para que no se mueva del lugar, ¿no? Este uso mitótico tiene como función asegurar la separación ordenada de las cromátidas hermanas, de los cromosomas. Esta es la maquinaria que separa a los cromosomas. Si los microtúbulos o si el uso mitótico no se formara, entonces no se podría garantizar la separación ordenada de las cromátidas hermanas. Es necesaria la formación de los microtúbulos y del uso mitótico en general. Entonces, esa es la función del uso mitótico y esta es su composición. El cuarto paso durante la profase es la fragmentación del núcleo. Dado que los cromosomas se tienen que separar, que las cromátidas hermanas se tienen que separar, es necesario que se rompa el núcleo, porque con la presencia del núcleo no se va a poder repartir el DNA. Es necesario romper el núcleo, que el núcleo se fragmente, que desaparezca momentáneamente y que permita la correcta separación de los cromosomas. Como el núcleo o la envoltura nuclear se fragmenta, entonces, en consecuencia, el nucleolo también se dispersa, desaparece momentáneamente durante la separación de los cromosomas. Y al final, los microtúbulos del uso mitótico hacen contacto con los cinetocoros de cada cromosoma mitótico. Una vez que han sucedido todos estos eventos, la célula pasa a la siguiente etapa.
La profase es la etapa que más eventos contiene, como verán a continuación. En la siguiente etapa, que se llama metafase, eh, solo sucede un evento, solo este evento la puede distinguir, y es que los cromosomas que ya están unidos a los microtúbulos se alinean en el eje medio de la célula, en la placa ecuatorial, la cual recibe el nombre de placa metafásica. Ustedes pueden ver aquí cómo es que todos los cromosomas están alineados en el centro de la célula. Esto lo podemos ver en esta imagen. En esta imagen podemos ver cómo los cromosomas están justo en el centro de la célula, y eso es todo lo que pasa en esta etapa. Esta alineación de los cromosomas distingue a la metafase. Aquí, cada uno de los cromosomas mitóticos, que está formado por dos cromátidas hermanas, eh, tiene esta disposición en el que cada cromátida hermana queda orientada para uno de los polos. Aquí esta cromátida hermana está orientada hacia este polo, esta cromátida hermana al polo contrario, lo mismo en este cromosoma, esta cromátida está orientada hasta ese polo, esta otra está orientada hasta este polo, y así cada uno de los cromosomas. Están orientados las cromátidas hermanas hacia polos opuestos. En la siguiente etapa, que es la anafase, las cromátidas hermanas se separan. El centrómero se separa, entonces las cromátidas hermanas de cada cromosoma mitótico eh, comienzan a desplazarse hacia polos opuestos. Se separan e inmediatamente comienzan a alejarse. Comienzan a acercarse hacia estos polos. Las, las proteínas, estas que están aquí, los microtúbulos, comienzan a cortarse. Como tienen la capacidad de acortarse, pues eso comienzan a hacer, a cortarse. Y comienzan a arrastrar a las cromátidas hermanas hacia los polos. Además, el cinetocoro como que se va comiendo a, a los microtúbulos y se va acercando también, poco a poco, ¿no? Esos dos movimientos contribuyen al desplazamiento de las cromátidas hermanas. La célula comienza a alargarse, se hace como un balón de fútbol americano, y la anafase termina cuando las cromátidas hermanas llegan hacia los polos. En los polos, pues ya ahí están los centrosomas, ¿no? Ustedes pueden ver aquí cómo es que sucede eso. En azul están los cromosomas, en verde están el uso mitótico, y ya vemos cómo los cromosomas se separaron y comenzaron a desplazarse hacia los polos. Cuando las cromátidas hermanas llegan a los polos, en cada conjunto de cromosomas, alrededor se forma nuevamente un núcleo. Otra vez se forma el núcleo. Se vuelve a formar el nucleolo y los cromosomas se descondensan. Ya no están tan apretados, sino comienzan a relajarse. Y como último, se forma o se comienza a formar un surco de segmentación. Ustedes ven que la célula se alargó, se formaron los núcleos, y aquí a la mitad se forma una especie de surco. Este surco es el inicio de la siguiente fase, que es la citocinesis. La citocinesis ocurre de maneras distintas en las células animales que en las células vegetales. En las células animales, la citocinesis eh, sucede gracias a la formación de un anillo. Ese anillo está formado de dos proteínas contráctiles, que son la actina y la miosina. La actina y la miosina son las proteínas que forman parte de nuestros músculos, y como ustedes pueden notar, sirven para contraerse. Son las proteínas que tienen esa capacidad. Pues bueno, este anillo se puede contraer y se puede hacer cada vez más y más pequeño. Cuando se hace más pequeño y más pequeño y más pequeño, lo que hace es estrangular a la célula. Cada vez el surco de segmentación se va haciendo más profundo hasta que llega a una profundidad extrema y divide a las dos células en dos células hijas. De esta manera se forma una célula acá y otra célula acá que ya son independientes. Es así como sucede la citocinesis en las células animales.
En cambio, en las células vegetales, como estas células vegetales tienen pared celular, y ustedes recordarán que la pared celular es una estructura rígida, como la cáscara de una nuez o como el cascarón de un huevo, impide que la célula sea estrangulada. No será posible estrangular a la célula con el mismo mecanismo que a las células animales. Aquí la citocinesis ocurre de manera distinta. Se tiene que formar una pared celular intermedia entre los dos núcleos recién formados. Esta pared celular intermedia está hecha de celulosa también y se forma gracias al aparato de Golgi. Se van acumulando como sacos de celulosa, hemicelulosa, pectinas, proteínas y agua, que forman una pared celular a la cual denominamos fragmoplasto. Este fragmoplasto va a terminar por dividir a las dos células hijas, y entonces ahora tenemos dos células independientes. Es así como sucede la citocinesis en las células vegetales, y este sería el paso final en la mitosis. Y ya sería todo. Eh, Espero igual que sea de utilidad este video. Si tienen cualquier duda, saben que pueden mandarme un mensaje y con gusto les responderé. Que estén muy bien, que tengan un buen día, que se la pasen chévere y hasta la próxima.